Pues buenos días. Muchas gracias a quienes nos estén viendo. Les presento a mi queridísima amiga y maestra Claudia Irene Magos, literata, politóloga, medievalista, y que hoy pues nos va a ayudar a platicar un poco de este paso de la alta a la baja Edad Media y sobre todo cuáles fueron las influencias de esta nueva oleada de migraciones, ¿no? O sea, la primera oleada que nos da el origen de la Edad Media justamente, también son pueblos germanos, y este fin de la Alta Edad Media la da también marcada por esta migración de los pueblos escandinavos, ¿no? Los vikingos. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de ellos, socialmente, mitológicamente. Claudia es una gran experta en mitología vikinga, además yo así la conocí. Sí. Entonces, pues sí, bueno, ¿por qué no empezamos un poquito, Clau? Nos comentas, pues justamente, ¿cuál es esta situación de Europa? Porque fundamentalmente es un fenómeno, aunque digo, los vikingos sí van a Rusia y etcétera, ¿no? Pero bueno, la Edad Media entendida como un fenómeno fundamentalmente de Occidente, ¿no? Sí. De la Europa occidental. ¿Cuál es este contexto político de la Europa occidental, España no? Francia, España no juega, España no. no. Francia, Inglaterra, en el que justamente, digamos, ¿qué está viviendo Europa cuando llegan estos pueblos? Bueno, creo que es fundamental hablar acerca de la coronación de Carlomagno y que fue el primer monarca que se hizo coronar por un papa. No, fue el primer monarca con el que hubo un papa. Con el que hubo un papa, sí. Un papa reconocido. Exacto, sí. Y entonces esto va a traer consecuencias políticas muy fuertes que vamos a ver arrastrando en toda la Edad Media, porque va a empezar una pugna entre quién debe mandar, si el papa que representa a Dios o el emperador que representa a los seres humanos, y que ha sido designado por Dios además. Sí. Entonces empieza una pugna, empieza a haber luchas fratricidas, por ejemplo, en Italia, los güelfos contra los gibelinos. Vamos a ver también cómo una situación que para mí es muy importante, la caída del latín ante tantas invasiones, ante tantos intercambios culturales, y con la implementación o la diferenciación del latín vulgar de acuerdo a los pueblos en los que se esté desarrollando, cómo va a llegar el momento que fue la lengua franca, el latín, ya no se comprendía de un pueblo a otro. Sí, pues ahora ya es francés, italiano, español, etc. Claro, la evolución del catalán, el gallego, el portugués, o sea, esta evolución de la lengua, y que va a haber solo una persona reconocida como el que maneja, bueno, el que usa todavía el latín más puro, el más clásico. Este fue Alcuino, que era un monje en lo que ahora conocemos como Inglaterra, que era la Anglia, ¿sí? Y que llegó a Europa, en concreto a la corte de Carlomagno, para enseñarles latín y enseñar a Carlomagno a leer y escribir, porque Carlomagno no sabía. ¿Sí? Entonces le enseña a leer y a escribir, y que va a fundar las escuelas palatinas. Ajá, sí. Las escuelas palatinas, a donde iban los nobles, y se hizo obligatoria también la asistencia de los hijos de los campesinos, lo que a mí me parece muy importante. La escolarización de la población. ¿Sí? Porque, y esto vamos a ver los resultados ya con la imprenta. Antes es que no. Te metes y que una cantidad de procesos impresionantes, justamente. Todo lo que comentas del papado, pues finalmente la cristalización de eso va a ser en el siglo XIV las cruzadas, ¿no? Justamente las cruzadas son como ese último intento del papa de decir, claro, todos los reyes van detrás de mi corona, detrás de mi bandera, ¿no? A recuperar Tierra Santa, etcétera. Aunque solo ganan la primera. Sí, bueno. De las demás les ponen una palera, que Dios salve la hora.
Sí, sí, sí. Luego el renacimiento carolingio mismo, ¿no? Que incluso esto sí ya lo comentamos, la imposibilidad incluso en términos económicos de antes de Carlomagno, ¿no? Digamos en este gap, en este espacio de lo que es la Alta Edad Media, Ujú. de generar bibliotecas, etcétera. O sea, Europa pierde su capacidad de hacer todo esto. Casi por una cuestión productiva, o sea, no hay recursos Sí, no hay y no hay escuelas de saberes. escribas ni Ujú. saberes. Afortunadamente África o España, como la conocemos ahora, España, la Hispania, quedó eximida de esta participación en las cruzadas porque Claro. ellos tenían su propia cruzada que era contra el Islam. Ujú, sí. Entonces, eso permitió una gran concentración de textos grecolatinos a los cuales, y con la estancia de los árabes en la península, sí, va a ser posible que estos árabes viertan al latín, primero del griego al latín y del latín a las lenguas vulgares. Y esto permitió que los saberes grecolatinos, bueno, no grecolatinos, bueno, sí grecolatinos, Los clásicos, los saberes clásicos pudieran inundar lo que ahora conocemos como Europa y permitió también, a partir de ahí, realizar nuevas investigaciones, corroborar cosas. Por ejemplo, está lo de Aristarco de Samos, que fue el primero en postular una teoría heliocéntrica y que va a ser hasta siglos más tarde. Galileo va a decir, todo gira en torno al Sol, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. Yo tengo mis dudas porque hubo un gran astrónomo que se llamó Omar Khayyam, un persa, que ya había postulado también esa teoría, basándose en los textos griegos. Bueno, es que ahora sí que ya sabes, es difícil pensar en sociedades sapientes, pues, o sea, Sí. no quiero sonar decimonónico, pero que no lo sepan, porque finalmente todas las observaciones que se hacen del movimiento del Sol, etcétera, necesariamente conducen a que Sí. no gira alrededor de nosotros, si no estaría cambiando de posición en los ¿cómo se dice? Las temporadas, en las estaciones, y tarda años, etc. Luego, otra cosa que ahorita, solo para no perder la línea como una mera aclaración, esta primera, digamos, deriva lingüística de la que habla Clau, en donde el latín se adapta a las lenguas locales, por ejemplo, justamente, no sé, al galo, ¿no? Eso es lo que llamamos dialectos, ¿no? Son las variantes locales de una lengua. Sin embargo, cuando esta deriva lingüística continúa, se forman lenguas distintas, aunque al compartir orígenes y obviamente estructuras y compartir muchas cosas, pertenecen a familias lingüísticas, ¿no? Pero dialectos son eso, son variantes, son variantes locales, no son lenguas indígenas, ¿no? Pero entonces, justamente, a ver, retomando esto, Europa está en un proceso, por un lado, justamente de los Pirineos para acá, ¿no? Porque de los Pirineos para acá está el reino de Asturias, empezando la reconquista española, que va a tardar 800 años, ¿no? Y la reconquista española es la expulsión musulmana de la península hebrea. Claro, no hay peor pecado que ser judaizante en la vida. Sí. Y además, perdón que te interrumpa, otro fenómeno muy importante va a ser la creación de las órdenes religiosas militares, como los templarios, los rosacruces, los de la Cruz de Malta, entre los cuales los más importantes fueron los templarios, y estos templarios van a hacer lo que ahora conocemos como la banca. Se encargaban de proteger a los peregrinos, a las naves, a todos los que fueran a Jerusalén, pero había muchos asaltos en el camino. Y entonces los templarios decían, de París a Jerusalén. Entonces, ¿cuánto? El tabulador, ¿no? El tabulador, pero aparte firmaban un papel. Entregarle al señor Damián Olvera la cantidad de tantas dracmas, o no sé qué serían, en oro, cuando llegue a Jerusalén. Firma y sello. Y entonces ya llevaba un cheque al portador, no al portador, a su nombre nominal. Y llegaba a Jerusalén y hacía válido su cheque. De tal manera que ya estos asaltos no tenían sentido. Y claro, con un interés importante que le dio mucha fuerza
a esta orden de caballería, de esta orden cristiana de caballería, ¿sí? Al grado tal que la mayoría de los países estaban endeudados con ellos. Entonces, las coronas, ¿no? Sí. Pero es motivo de otra plática, pero terminaron en la hoguera, los acusaron de sodomistas, de tratos con el demonio y todo esto, con tal de no pagar, semejante a lo que les pasó a los judíos, que eran dueños del dinero, que eran agiotistas, y que son expulsados para no pagarles. En todos los países. Sí, y siguen. Sí. Sí, entonces, bueno, en Europa tenemos todo esto, ¿no? Que justo como mencionas, se empieza a generar, a gestar esta relación muy particular, de un carisma muy particular entre el Estado y la iglesia papal, ¿no? O sea, y la iglesia romana, que eso es fantástico porque justo cuando se rompe en el siglo XVI, justamente implica todo un cambio geográfico, ¿no? O sea, justamente ya no tiene que pasar el comercio por la vigilancia papal hacia el Mediterráneo, sino que ya se abre el Atlántico, etcétera. Entonces, o sea, ese proceso perdura hasta que ya no tiene que pasar por ahí, ¿no? O sea, hasta que literalmente hay nuevas fronteras geográficas. Entonces, bueno, está este gran proceso de unificación. Todavía hay ciertos pueblos, ¿no? que están atacando, los lombardos atacando Italia, justamente poniendo en riesgo el papado, Roma, etcétera. Y bueno, obviamente los carolingios como los defensores del papado. El papado. ¿No? Pero de manera paralela se está gestando una iglesia ortodoxa. Y la ruptura va a venir justo en cuanto a la iconografía. Se vean ser iconoclastas o no. Terminaron siendo los dos iconoclastas, pero ya tenemos dos iglesias diferentes. Sí, una regida por el Papa y el otro por la archimandrita. Y es la religión que vemos en los países eslavos principalmente y en Grecia. Sí. Bueno, entonces, es que es un texto muy complejo. y en una de esas de repente se asoman al horizonte y vienen unos barquitos, ¿no? Vienen unos barquitos. También ahí yo quisiera recalcar que a esos a los que llamamos vikingos van a venir todos de la península escandinavia, con distintos grupos que, como mencioné en un principio, se formaban en comunidades, ¿sí? Donde no tenían que dar un impuesto, no había un encargado de que hubiera escuelas ni nada, o sea, no había un estado, sino que eran comunidades que se reunían una vez al año para dirimir diferencias, para ejercer justicia, para manifestar preocupaciones, avances, todo eso. Tribus, fundamentalmente. Es que el problema es que Claudio y yo estamos platicando antes, entonces de eso estábamos hablando, pero no se los había dicho a ustedes. Justamente el origen de los vikingos, y como hemos estudiado en todas las ocasiones, obviamente el Estado, pues no es con lo que empieza una sociedad, no nace siendo un Estado, ¿no? La mayoría de ellas, sobre todo estas sociedades antiguas, Grecia, Roma, de Egipto, etcétera. Bueno, Egipto, la verdad, no tengo el conocimiento de cuál es esa raíz tribal. No tenemos documentación, no está documentado. No, pero la mayoría de los casos, bueno, ahí sí las tribus griegas que se van son tribus, ¿no? Jefaturas, etcétera, y que luego se unifican en los estados del Ática, del Peloponeso, exacto. Los romanos con los latinos y los sabinos, los etruscos, exacto. El último rey romano fue etrusco, Tarquín, justo. O sea, el Estado nunca se desarrolla por sí mismo, sino que es una organización siempre fundamentalmente tribal que se va complejizando, ¿no? Va requiriendo esta centralización del poder, esta centralización de la autoridad, incluso en términos de vivienda, ¿no? Las aldeas de pronto van teniendo una aldea principal, que eso va a hacer surgir la ciudad, y el Estado que son como de la manita siempre, ¿no? Entonces, justo eso estábamos comentando con Clau, que los vikingos surgen fundamentalmente como tribus, o sea, no hay un estado vikingo propiamente dicho ahí. Y como tribus que, si había indígenas, tuvieron una influencia importantísima de pueblos germanos que migraron hacia esta región, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en la mitología, en la historia, van a permear fuertemente, ¿sí? Y lo digo sobre todo por
esta idea del universo con la que tratan de dar cuenta de dónde viven, cómo viven y quién los rige. Sí, me refiero al árbol El Yggdrasil. Sí, no, eso es bellísimo, porque siempre, y esto lo hemos visto, creo que lo hemos visto, yo espero que lo haya. Pero una de las principales funciones de la mitología, en tanto la mitología es ordenadora, etcétera, pues es justamente el de crear un cosmos, es decir, generar un orden de todo, del espacio, del tiempo, etcétera, que es el principal, por eso los mitos en las sociedades que son míticas son el principal instrumento explicativo de esa sociedad, que justamente, o sea, ¿de dónde venimos? O sea, ¿en dónde estamos parados? ¿No? En un árbol, ¿no? Sí, maravilloso, que tiene unas raíces profundísimas, pero nos va a contar primero en la visión de la divina. En la Voluspa. Sí, la Voluspa Saga. Voluspa, sí. Cómo está la semilla y apenas va a germinar. Entonces nos habla de que en el principio no había nada. Es que eso en todas las sociedades, sí. Estás leyendo, tienen la misma estructura mitológica, ¿no? O sea, al inicio, la nada o el caos, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí se ordena y se genera un cosmos. Oye, ahora, eso justamente era un tema muy importante al que quería yo llegar, sobre todo tratándose de historia, ahora que hablas de la visión de la divina. Porque bueno, se van a mencionar mitos y etcétera, ¿no? O sea, incluso pues justo para la historia de Inglaterra, vikinga, etcétera, los mitos son súper relevantes, ¿no? Pero justamente, a ver, la Voluspa, justamente la Edad Mayor, la Edad Menor, que son las fuentes que se tienen de esto, su temporalidad no corresponde al periodo que estamos hablando. No. De hecho, bueno, mencioné de los Jarls como una especie de dirigente simbólico de estas tribus. Y que hablamos en un principio, me fui por todos los lados posibles, menos a donde quería llegar, en donde los esclavos cristianos que llevaban empezaron de una manera u otra a permearse y a permear con su idiosincrasia, ¿sí?, a estos grupos. Es que no les contaste, que justamente, es que nos quedamos platicando tú y yo, pero ellos no les has platicado. Que precisamente, bueno, Claudia comentaba que justamente todo o sea, la pregunta obviamente es ¿por qué llegan los vikingos en el siglo 8 o 9, ¿no? En ese lapso, y no antes, no después, ¿no? Etcétera. Y esto se debe a que hay un desarrollo tecnológico particular en términos de navegación. Impresionante. O sea, de hecho, los barcos de gran calada son vikingos. Son una creación vikingos porque la necesitaban para poder transportar a las ballenas que les daban sustento, ¿sí? Vamos a tener también la creación de una especie de brújula, ¿sí?, que estaba orientada a la estrella circumpolar, que se ponía en un balde de agua y que eso les permitía navegar y ubicar a esta estrella sin perderse. Cuando ya tuvieron este dominio, fue posible llegar a tierras de las que habían oído hablar, ¿sí?, y llegan primero que nada al reino sajón, a Inglaterra. Sí, en donde está dividido, es muy bonito porque está dividido por la muralla de Adriano, el emperador romano, que mandó poner una muralla para que todos estos pueblos que vivían ahí de una manera, pues, como lo habían hecho hasta ese momento, no se entrometieran del lado que ya estaba romanizado. Sí. Entonces, bueno, así funciona. Llegan entonces debajo de estos pueblos y empiezan a ver todo lo que había en las iglesias. Y es el primer saqueo. Este primer saqueo se dio alrededor del 798 o en 905. Hoy la primera brigada justo son los tiempos, sí, no, hoy el año no lo sé. Pero sí es principios del siglo IX. Así es. Entonces es el 800 algo o 790 y algo. Así es. Sí. Sí, estamos, y con esto se va a empezar un siglo, considerando un siglo como un ciclo, ¿sí?, de sucesos ocurridos durante cierto periodo. Entonces, vamos a tener 2 siglos, 3 siglos, ¿sí?, de estas oleadas vikingas, en donde van a empezar a llegar a los lugares sagrados,
saquearlos, llevarse prisioneros, a desarrollar una técnica bélica impresionante, ¿sí? Porque aprendieron a ser grandes, grandes guerreros. Y lo que yo quería mencionar, y que se me fue cuando hablé de los Jarls, es que estos Jarls no tenían una lealtad jurada con nadie, más que con su gente. Entonces yo podría acercarme ahorita a Damián, que me queda súper lejos, por decir algo, y entonces decirle, oye, yo quiero que tú seas el juez de lo que sucede en mi grupo, en mi tribu. Pero me invita ya Eduardo a participar en una incursión y yo soy absolutamente libre de irme sin serte infiel a ti. Claro, no es un estado, no hay una centralización del poder. Y por lo tanto no hay feudos, como ya existen en Europa. Bueno, se empiezan a desarrollar feudos, se empiezan a desarrollar justo con Carlomagno, pero es que justamente esto que comentaba Clau es muy importante. Acuérdense, o sea, justo, las tribus no tienen líderes, etcétera. Entonces, los Jarls, ella decía, bueno, se reúnen una vez al año para tratar pugnas territoriales, pleitos familiares, cualquier cuestión jurídica, incluso, en ¿cómo se dice? En plenaria, pues. En la asamblea. En la asamblea, exacto. Y los Jarls, bueno, no creo que se acuerden, la verdad, de cuando vimos a los Nar a principio de año, pero son líderes más bien de una orden simbólica, ¿no? O sea, no son justamente esta noción que nosotros tenemos del gobierno, ¿no? Que puede mandar, etcétera, ¿no? Son, Clau decía, líderes morales, básicamente, ¿no? Y entonces, pero son de alguna manera como las cabecillas de estos territorios, ¿no? Y no existe lo que sí veíamos que justamente se empieza a dar con Carlomagno, el juramento feudal, ¿no? El hombre de otro hombre. Yo soy tu hombre, que decíamos, incluso en Europa tiene sus problemas, porque le juraban a todo mundo para que todo el mundo les diera tierras, hasta que ya se desarrolla el juramento al rey, ¿no? El vasallaje al rey, que está por encima, o sea, tiene prioridad por encima de cualquier otro pacto feudal. Entonces, justamente, ellos son más bien agricultores, ¿no? Obviamente debe de haber un boom demográfico, porque las grandes migraciones se dan generalmente, si no casi que exclusivamente por booms demográficos. En parte por clima y en parte por este boom demográfico que lo llevó primero a colonizar Islandia, que estaba deshabitada. Sí, entonces colonizan Islandia, pero sigue siendo parte de esta cultura, de este mundo nórdico. Y decías tú que las Edas, junto con la historia de los daneses de Saxo Dramático, van a ser los únicos documentos que tenemos acerca de esta época, y van a ser recopilados por cristianos. Lo interesante de Saxo Dramático es que tiene un acercamiento por su cultura, por ser sajón, ¿sí? Mucho más cercano al que puedan tener los cristianos. Es muy importante en términos de historia, y que lo hemos... Y Saxo Dramático era historiador. Eso también le da una visión diferente. Sí, es que es eso, o sea, lo hemos contado, y también tú y yo lo hemos platicado mucho, esta cuestión de los mitos, ¿no? Y cómo se toma los mitos como fuentes, o sea, realmente la atención que se le tiene que poner a un mito para tratarlo como fuente histórica, ¿no? Justamente la mayoría de los mitos vikingos que tenemos son de la época cristiana, entonces ya son posteriores a este proceso que estamos tratando, etcétera. De hecho, creo que uno de los recopiladores era cristiano, ¿no? Al que se le apareció. Snorri, exacto, Snorri él era sacerdote. Y él es el que está relatando como, de hecho es uno de estos en primera persona, ¿no? Así es. Entonces, pero además es una delicia. Sí, no es increíble, pero no es el pensamiento vikingo, claramente, o sea, no lo es, no el de esta época que estamos tratando. Pero es consciente de que es un saber que se tiene que conservar. Sí. Y solo se puede conservar a través de la escritura. Y es lo que hace.
Sí, sí, pero haciendo esa acotación, ¿no? O sea, todos estos mitos que tenemos y que sabemos de los vikingos son posteriores, son fundamentalmente cristianizados, etcétera. Luego, lo otro que decía Claudia, que es muy importante, es que entonces, y tienes toda la razón, no solo son booms demográficos, son cambios climáticos, guerras, ¿no? Que te hacen huir, etcétera, tienes toda la razón. Me vi muy reduccionista, pero es muy importante porque lo que dice es que hay una transformación fundamental en lo que está haciendo este pueblo, de un pueblo agrícola que con esta revolución tecnológica que le permite navegar a mayores distancias, encuentra riquezas más allá de las de la tierra, ¿no? O sea, literalmente encuentra riquezas metálicas, piedras, etcétera, trabajadas y extraídas, etcétera, por los ingleses. Fundamentalmente empiezan a Inglaterra, luego a Francia, luego ya le dan la vuelta al Mediterráneo, saquean a todo mundo, llegan a todo Egipto, mundo. de hecho. Sí, claro, todo el Mediterráneo, llegan hasta, pues si ya llegaron a América, ya que, ¿no? Pero entonces hay un cambio en digamos, lo que hacen estos pueblos, de pues, ser un pueblo que subsiste, pues, o sea, que trabaja, etcétera, Ajá. a ser un pueblo que, pues, saquea. Que saquea y que además del poder económico que les va a dar, les va a dar un poder político también. Porque gracias a estos saqueos obligan a los gobernantes a pactar, ¿sí? Paz a cambio de tierras. Sí, sí, sí. Bueno, pues que no es lo mismo que hicieron las tribus germanas con Roma, exactamente, y además grave, porque justamente se vuelven incluso como elementos de negociación misma, en tanto ellos son los fuertes, ¿no? Sí. Ellos son el brazo armado, sí. Como los federados se volvieron el brazo armado de Roma, los visigodos básicamente, sí. Los vikingos de pronto, y eso es bellísimo, porque justamente ahí cobra sentido y como que se enlazan las dos cosas, ¿no? O sea, el contrato feudal, ¿no? Que tiene la intención de proteger la tierra. Y entonces, ¿qué pasa cuando vienen estos que se la pasan saqueando, que al nieto de Carlomagno le secuestran París, ¿no? Que, pues, ¿qué hacen, no? Pues, simplemente, eso es lo que es increíble, y ahí tengo que darte la razón en tu hermenéutica, ¿no? Pero, o sea, es claro y es cierto, o bueno, es muy visible cómo las sociedades interpretan desde su horizonte de realidad, ¿no? O sea, obviamente no lo piensa como en la generalidad de lo que son las cosas, no son científicos sociales, ¿no? Sino que pues lo ven desde su cultura. Entonces, para la cultura europea, ¿no? Insisto, europea es de Inglaterra y Francia, que es digamos, modelo mental que les permite esto, pues justo las instituciones feudales. Entonces, ¿qué hacen? Pues dan feudo a los vikingos, entran en un contrato feudal con los vikingos. Entonces la situación, los señores feudales lo que hacen es proteger la tierra. Llegan estos nuevos invasores, ¿qué hacemos? Pues que protejan la tierra. Sí, nada más que aquí van a pagar un alto costo, porque la condición es que se cristianicen, sí. Dejando atrás toda su tradición, claro. Toda su historia, todo. Y mencionaba de los Jarls, que eran los líderes morales, porque en el momento que el Jarl aceptaba cristianizarse, los demás también. Eso es, bueno, eso sí creo que este año no lo hemos tratado en historia, que básicamente es el inicio del cristianismo, ¿no? O sea, sí. Del cristianismo se fue el catolicismo, ¿cómo se dice? Constantino, se fue expandiendo así, es decir, lo que hacían era convertir a los líderes tribales, y entonces la tribu, por ende, pues, o sea, era cristiano. Y así se fue expandiendo siempre, pero que además, eso es lo más bonito, ¿quiénes fueron los primeros santos? Los romanos, los líderes tribales, justamente. Entonces, es todo ese proceso de conversión, y aquí lo asimilan igual, pero fíjate que, bueno, nunca, ¿no? Porque tampoco diría yo que el cristianismo borra la cultura gótica, etcétera. No. Pero aquí, incluso esa conversión, y yo quiero citar específicamente un caso mitológico que les he comentado, el caso de Guillermo el Conquistador. Okay. Que bueno, Guillermo el Bastardo. Posteriormente conocido como conquistador, ya que conquistó ya no era bastardo, ya era conquistador. Quitó lo bastardo, sí, ya nació en matrimonio. Sí. Porque bueno, van a lo que comentábamos, ¿no? Empiezan estas incursiones a Inglaterra, en donde aparece un personaje muy famoso en todos lados, o sea, tanto en la literatura como ahora en las series, que es Ragnar Lothbrok, ¿no?
Entonces Ragnar Lodbrok, siendo este gran conquistador, etcétera, tiene hijos que le superan y él no puede vivir con eso, ¿no? Entonces decide emprender, de acuerdo a la fuente de Ragnar Calzas Peluda, decide emprender esta invasión a Inglaterra, ¿no? En un solo barco, no quiere invadir Inglaterra con un solo barco, con 3 tripulantes, ¿no? Y demostrar que es más fregón que sus hijos porque él puede con todo Inglaterra solo, ¿no? Bueno, eso también obedece a que ya era medio deificado. Sí, en su claro. pueblo. Sí, no, toda la narración lo trata como se trata al típico, ahora sí, ay, qué feo. El elegido. El arquetipo del héroe, ¿no? Básicamente, sí. Pero no quiero decir arquetipo. No, arquetipo, sí, feo. No, sí, justo. Eso no existe. Pero bueno, no existe, pero básicamente este modelo general, ¿no? Sí. Pero precisamente, entonces, uno de sus hijos, también muy famoso, fue Iván el Sin Hueso. Y el que, digo, todos sus hijos tienen esta fama de ser grandes guerreros, pero muy grandes guerreros. Entonces, cuando Ragnar intenta su proeza, obviamente imposible, primero va protegido por una armadura, ¿no? La de Oslo, una cota. Sí. Y entonces lo echan a un pozo, como obviamente fracasa, lo capturan, lo echan a un pozo de serpientes, pero las serpientes no se le acercan, ¿no? Porque su esposa, que tenía visión, pues, hizo una armadura, una camisa especial, y entonces lo protegía de todo. Entonces ya hasta que lo desnudaron, no le quitan la cota, y entonces sí ya las serpientes lo matan. Y además canta himnos a Odín y a Thor. Sí. Y eso es lo que según él lo protege. Y entonces muere en lucha, de una u otra manera. Lo que le va a asegurar el Valhalla. El Valhalla, sí, muere como guerrero. Sí. Pero sus hijos entonces se vengan, ¿no? Regresan y conquistan, ¿no? O sea, justamente Iván, al punto, y a esa parte iba yo, Iván pide que sus huesos sean enterrados en la costa, pues, para él proteger esas tierras que él conquistó. Y entonces continúan estas invasiones, ya no solo Inglaterra, a Francia, a España, el Mediterráneo, ¿no? Saquean el Imperio Bizantino, se les pelan de regreso, y un hijo de Ragnar además saquea el Imperio Bizantino. Sí. Y entonces, pues los franceses, para protegerse de esto, a un señor vikingo, Rollo, que en la serie equivocadamente, porque si hay referencia, ya vimos 50 años. Con 60 años, sí. Le da ¿es ducado? El ducado de Normandía. Es decir, sí, claro, le da a casarse con él. ¿Cómo se llamaba esta? No recuerdo. No, yo tampoco no me acuerdo. Claro, es que sí, acuérdense, siempre son alianzas políticas y matrimoniales que son las que aseguran la alianza política, ¿no? Sí. Entonces, claro, se casa con esta, es en el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte. Le da las tierras normandas, y es un tratado feudal como cualquiera, ¿no? Es decir, tú tienes estas tierras y por ende estás obligado a protegerlas. Entonces, ahí empieza... Aún en contra de tu propia raza. Claro, no, para eso los pusieron, para que fueran en contra de su propia raza. Para evitar otra invasión a París. Exacto, ese es, por eso los ponen además ahí en ¿cómo se llama? En el estrecho que tiene Inglaterra con Francia, donde en Normandía. Los ponen en Normandía, donde está el canal de la Mancha, exacto, el canal de la Mancha. Y eso pues crea un embudo, ¿no? Entre Inglaterra y Francia, que no pueden pasar por ahí hacia París. Perdón, y aquí yo querría decir que Guillermo el Conquistador se va a encontrar con un reino sajón. Y por eso es muy común que escuchemos hablar ahora de anglosajones y anglonormandos, diferenciando a unos de otros. ¿Sí? Es que totalmente hacia allá iba. O sea, el origen de la Guerra de los 100 años es Normandía, ¿no? Porque eso van creciendo, ¿no? Los vikingos además se expanden, los normandos ahora, cristianos, justamente expanden el ducado de Normandía muchísimo y muy rápido, al punto que deciden ir a conquistar Inglaterra. Pero a eso iba con la situación del cristianismo, que no del todo, obviamente, y al menos no al principio, etcétera, borra la cultura. Para que Guillermo desembarque en Inglaterra,
dice adelántense y me sacan los huesos de Sí, Iván, claro, porque claro, porque porque no voy a poder llegar. porque efectivamente había cumplido su promesa Así es. de que nadie había podido Así invadir Inglaterra desde que Iván había sido Sí, enterrado, ¿no? y va mucho más allá de la superstición. Exacto, sí, sí, Es sí, o sea, es una una creencia, cosmovisión. una cosmovisión, Sí, sí. es una convicción, Ujú. ¿sí? Sí, corresponde a este universo discursivo a lo que me Maravilloso, refiero, sí, o mítico. sea, mítico en el sentido de explicativo, o sea, Así es. así es como ellos pueden concebir la realidad, Así así es. Y así es, y entonces, bueno, ¿cómo dar orden a esta realidad? Ujú. O sea, ¿de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, en dónde estamos en este universo? Porque existe la noción de universo, Claro. pero no tienen que explicarse y volvemos a Yggdrasil, ¿no? Es lo que te decía. Sí, volvemos a Yggdrasil, en donde es la fuente de todos los mitos vikingos, en donde vamos a tener un árbol con sus raíces que está dividido en varias partes y cada cosa tiene su lugar. Y hay un elemento que asegura que va a morir al mismo tiempo. Así como nace, está un dragón que va a roer las raíces del árbol, ¿sí? En donde está la fuente de la sabiduría. O sea, ese es un primer nivel, la fuente de Mimir, ¿sí? A donde, bueno, ya iba a empezar con Odín, va a estar el tronco del árbol, en donde van a vivir los enanos, los elfos, todos estos héroes que vemos en las películas fantásticas, va a ser este su lugar. Llegamos a un lugar que se llama el Midgard, que es el lugar del medio tal cual, que es donde habitamos nosotros. Está el Valhalla, y está el Asgard y el Notfreen. ¿Por qué? Es que ya entraríamos a esta suplantación de los dioses antiguos por los nuevos, ¿sí? Porque hay una diferenciación entre dioses Ases y dioses Vanes. Los vikingos van a pertenecer, bueno, van a creer en los Ases, aunque, como decía Damián, no es que se les hayan olvidado los Vanes. De la misma manera que los griegos creen los dioses del Olimpo y los titanes. Los titanes. Sí, los titanes y los Vanes que van a responder a las fuerzas de la naturaleza. Y los otros que ya son más civilizados, más culturales. Exacto, pues, ese es el modelo, o sea, representar un tiempo anterior de caos, del cual ahorita hay un modelo ordenado, o sea, hay naturaleza, hay cultura, como dices tú, los haces, los dioses son fundamentalmente el proceso de culturación, ¿no? Representado de lo que es fundamentalmente salvaje, brutal, que es la naturaleza. Y entonces, bueno, arriba está el Asgard, Nothelm, y va a haber otro lugar en donde están los enemigos de todos, que es la zona del hielo. Pero ¿cómo pueden concebir una zona del hielo como enemiga cuando ellos viven en el hielo? ¿Sí? Pues porque al norte había todavía más hielo, claro, es el polo. Ya están muy cerca. Entonces, a esta gente, a quienes se imaginaban como gigantes, que iban a terminar con todo, ellos van a tener un lugar fuera del árbol. Va a haber otro espacio donde viven las normas. Y las normas no son más que el destino, que es invariable para dioses y humanos, animales, elfos, para todos los seres, incluso para Yggdrasil. Entonces es una cosmovisión completa y muy distinta a la que estamos acostumbrados. Sí va a haber, son 12 vanes me parece, y estaban en pugna constante con los haces, y también hay 12 haces, y entonces lo que hacen es unir fuerzas e intercambiar prisioneros, intercambiar prisioneros, y los haces se llevan la mejor parte porque se llevan a los dioses de la fertilidad con ellos, y pierden al entregar a Mimir, que es el dios de la sabiduría. Para poder solventar esta pérdida de sabiduría, Odín tiene que descender desde Asgard hasta las raíces, hasta la fuente de Mimir, y entregar en sacrificio un ojo que le ofrece a la fuente
la fuente le permite ver cuál es el futuro que les espera, sabe que va a haber un fin, el Ragnarok, y él va a estar obsesionado tratando de dominar lo que él decía, la magia de los dioses vanes, pero que en realidad es la naturaleza la que va a venir a cobrárselas. Entonces, bueno, Odín se erige así, no solo como el jefe de los dioses per se, sino porque es quien tiene la sabiduría y que conoce el valor de las runas. Empezamos con la escritura. Y entonces ya estamos hablando de una cultura que empieza a conformarse de una manera muy sólida, ¿sí? Que ya es capaz de dejar vestigios. No quiero usar la palabra, pero finalmente sí es un proceso civilizatorio el que se va dando, que deja huella en la mitología misma, ¿no? Es decir, no de manera directa, ese es el error siempre, ¿no? Querer leer un mito en su literalidad, no, pero sí deja ciertas huellas, ¿no? Por ejemplo, de estos, digamos, estadios previos, ¿no? Tanto organizativos como mentales, simbólicos, etcétera. Por ejemplo, ya hablando, bueno, de los dioses, ¿no? De Odín, etcétera. Y te lo digo porque sé que eres fan. ¿Cuáles son, vistos desde este punto, ¿no? Porque un poco ya hablamos, bueno, los vikingos en sus invasiones, etcétera, van a crecer muchísimo, ¿no? Llegan a América, llegan a Groenlandia, Islandia, toda Europa, obviamente, Rusia, por aparte por abajo, ¿no? Sí. Le dan la vuelta para llegar. Pero bueno, en términos de su cultura, cómo permean, porque obviamente modifican toda la organización de Europa, etcétera, te digo, se vuelven reyes de Inglaterra, pelean con los franceses por 100 años, porque como que el rey de Inglaterra tiene derechos sobre tierras de Francia, pues sí, pues es normando, así pues es. Tú se las diste, ¿no? Sí. Pero en términos culturales, porque sé que, insisto, sé que te gusta mucho, ¿no? ¿Cómo vemos que esta cultura y toda esta mitología tan rica, toda esta forma de ordenar y de entender la realidad, permea en otras sociedades, bueno, en Europa, básicamente, ¿no? Y fundamentalmente en Inglaterra y Normandía. Lo vamos a ver desde la arquitectura, la escultura. No tengo una cruz celta. Bueno, sí la tengo, pero tengo que buscarla. La encontré hace rato y no la saqué. Entonces, vamos a ver cómo se corresponde. Y por otro lado, culturalmente, yo creo que es una aportación tecnológica importantísima, la de la adopción de los barcos de gran calado y de este sistema anterior a que nos llegara la brújula. Yo no digo que sea anterior a la brújula, pero estaba en China, no es que estuviera en Occidente, claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, cómo estos conocimientos, estas técnicas desarrolladas permitieron que Europa realizara viajes más lejos, porque antes andaban por la orillita del Mediterráneo, sí, ¿no? Era puro cabotaje. O sea, por eso era tan importante el control de las islas, claro, ¿no? Porque así podías ir saltando. Así es. Sí, ya me iba a Escipión. Bueno, regresarnos muchísimo, sí. Antes de Julio César, existió este hombre llamado Aníbal, del cual estoy seguro que Julio César aprendió muchísimo. Pero bueno, tenemos en lo tecnológico, creo que esas son las dos aportaciones fundamentales, sí, las embarcaciones y el sistema de navegación. Y la creación de un vidrio opaco, llamaríamos ahora polarizado, que les permitía localizar el sol por muy nublado que estuviera el clima. Entonces eso también era una forma de orientarse para saber hacia dónde estaban navegando y cómo regresar, que también es importante. Diría que una tradición de esa época que pervive hasta nuestros días es el pastel del árbol aparte del árbol de Navidad, que es fundamental. El árbol de Navidad está representando Yggdrasil y se le adornaba unos días antes de la fiesta del Yule, que era en el solsticio. En el solsticio de invierno,
Sí, es Sí, solsticio, sí. solsticio. Solsticio de invierno. Y entonces este árbol se adornaba y todo para recordar a Thor, que era el dios de la fuerza, del mal carácter y todo, que tenía que golpear con Mjolnir a la tierra para que la tierra despertara y diera frutos de nuevo. Y este árbol, en medio de todo un gran ritual, se quemaba. Entonces nos llega por el árbol de Navidad. Eso por un lado. Por otro lado, el pastel en forma de tronco, que todavía se usa en muchos lados, también está representando a este árbol de Yule. Y Santa Claus, que no es otro que Odín. ¿Sí? Sí. El Santa Claus original vestía de azul. Y el azul en la ropa es la característica fundamental para identificar a Odín. Cuando dices, viene un viejo con una capa azul, ahí ya llegó Odín y a ver qué va a hacer ahora, ¿no? Entonces, el rojo fue de Coca-Cola. El rojo es Coca-Cola. Sí. Entonces, pues, creo que esos son lo más tangible. A mí me encantó este ejemplo que diste de la mitología, cómo permite ver precisamente, es que quiero remarcarlo mucho, porque creo que es muy importante entender eso. Ya sabes que después les hablan de mitología en términos muy obtusos, ¿no? Es muy interesante, a ver, hay invierno, ¿no? O sea, la Tierra está girando y tiene un eje inclinado, entonces las estaciones, a ver si estés en el Ecuador, hay estaciones, ¿no? Y literalmente sobre el Ecuador, si no hay estaciones. Entonces va a haber momentos de fertilidad y va a haber momentos en donde no hay fertilidad, exacto, y eso es tu vida y tu muerte, ¿no? Y hay que guardar, etcétera. ¿Cómo explicas ese ciclo? O sea, Thor da un martillazo a la tierra y lo escuchas, ¿no? Pero ¿qué es eso? Otra cosa, que la llegada de las lluvias, ¿no? Que obviamente va a fertilizar, bueno, va a dar vida a la tierra otra vez, va a poder resurgir la vida, y entonces escuchas un pras, ¿no? ¿Y cómo explicas eso? ¿Y cómo explicas que después de que se empiezan a oír los martillazos del Mjolnir, otra vez está la vida? Pues es Thor golpeando su martillo y despertando a la tierra. Eso es lo que hace un mito, permite entender la realidad. No habla de dioses, no son narraciones divinas. Pueden tener, ¿no? Pero no es lo fundamental. Hay unos en donde ni existe el dios ni nada. Pero entonces, precisamente la importancia de cómo todas estas sociedades que van compenetrando Europa, ¿no? En todas estas grandes migraciones, y colonizaciones, etcétera. Sí, perdón, y tienes que meter también a los germanos. Sí, exacto, o sea sí, o sea, desde las primeras oleadas, estas que podríamos considerar segundas, lo cual está totalmente mal, porque nunca dejaron de haber estas oleadas, pero bueno, me refiero a estas como oleadas transformadoras, ¿no? Porque de ese peso, de ese calado, pues justamente estos germanos de los godos, los francos, etcétera, los vándalos, y después, pues hasta que no llegan los vikingos, hay otro de esa relevancia, pues, o sea, de esa importancia para el mundo europeo. Pero es la importancia de ver cómo estas sociedades, al ir entrando en Europa, también dejan su huella en lo que nos llega a nosotros, ¿no? Es decir, perdón que te interrumpa. No, sí. Creo que estamos haciendo de lado, ya sé que no son vikingos, a los pueblos eslavos. Sí. Quienes se convierten. Ellos tenían una religión bellísima que era animista. O sea, Dios estaba en todas partes. Y se manifestaba en los cisnes, que eran de mala suerte, en los cuervos, que eran de buena suerte. O sea, una cosmovisión diferente a la nuestra. Los ríos tenían vida, los árboles, todo tenía alma. Todo era divino. Sí, entonces todo era el dios árbol, el dios mesa, el dios Damián, el dios Claudia, y se van a convertir al cristianismo, y creo que viene totalmente a cuento, hasta el siglo XI, en el que quieren participar en las cruzadas, pero les dicen que no pueden participar en las cruzadas si no son cristianos, y entonces se cristianiza el zar, no recuerdo el nombre, y se mandan a hacer ejemplares de la Biblia para que los lea el pueblo. O sea, ya por el zar, como ya era cristiano, ya todo el pueblo tenía que ser cristiano y a repartir Biblias. El pueblo no sabía leer, y menos latín. Y entonces es cuando se lleva al monje Cirilo, desde Grecia, para que haga
para que vierta en signos la lengua eslava y empezar a enseñar a leer y escribir con la Biblia, una Biblia eslava. Entonces, que desde luego que va a tener otro punto de vista distinto que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, los eslavos eran concebidos como esta otra gran frontera, ¿no? Justamente el imperio carolingio tenía una marca dedicada a los eslavos mismos, ¿no? Como eran considerados como estos, o sea, la visión siempre es de nosotros los civilizados, ¿no? A los salvajes. Y el mundo bárbaro. Bárbaro, ¿no? Exacto, justo la muralla de Adriano, ¿no? Del que nos comentaba Clau en Gran Bretaña. O sea, de aquí para acá, ¿no? O sea, nosotros somos los romanos civilizados y ustedes son los bárbaros, salvajes y los bárbaros. Entonces, todas estas murallas y además hasta la muralla de Trump, ¿no? O sea, se construyen murallas físicas para impedir la contaminación, ¿no? Del salvajismo a aquello que se considera culto y superior. Es que eso es bien importante porque nosotros lo hacemos al interior de nuestra propia cultura, o sea, creamos estas barreras económicas y mentales hacia las cosas que consideramos de alta cultura y lo que consideramos popular de la gente ignorante, etcétera, y son nuestros salvajes. Ahora sí que nuestro igual es nuestro nuevo salvaje, ¿no? Sí, por ejemplo, hubo un pensador mexicano, Alfonso Reyes, muy importante. Él era de Nuevo León. Entonces me encanta porque él decía que la civilización fue a principios del siglo pasado. La civilización acaba en México, donde empieza la carne asada. Sí. ¿Qué te digo? No puedo desacuerdo. Pero sí. Y bueno, por ejemplo, una vez llegados los vikingos a América, es que esta es una pregunta muy relevante. O sea, obviamente Cristóbal Colón no descubrió América, etc. ¿Qué es lo que hace diferente este contacto con América del siglo XVI a contactos previos como los del siglo XI que tienen los vikingos? Yo creo que lo que los hace diferente, por ejemplo, los vikingos estaban acostumbrados, y todavía lo siguen haciendo, a construir en madera, en material perecedero. Entonces no hay vestigios de su estancia, más que los textos en donde se nos narra que Eric el Rojo llegó y el mapa que se hizo para llegar, ir y venir, porque fueron en varias ocasiones. Entonces ese vestigio lo perdimos. En el caso, por ejemplo, de los fenicios, tampoco dejaron, porque tenían intereses comerciales nada más, no venían a colonizar ni a dejar nada, ¿no? Bueno, sí, mercancía. En el caso de Cristóbal Colón, como el iniciador de toda esta serie de descubrimientos, en lugar de encuentros, de descubrimientos, pues a mí hay una anécdota que me gusta mucho. Dejaron una guardia en Cuba, que entonces creo que se llamaba la Santa María, ¿no? La isla de la Santa María, que le puso así Cristóbal Colón. No me acuerdo. Sí, creo que le pone la Santa María. Entonces hacen un fuerte, construyen un fuerte y dejan ahí un regimiento de soldados para que proteja y que se mantenga, claro, con la ridiculez que vemos en las pinturas de la época, de un Cristóbal Colón cuajado en pieles y con mallas y todos los indios así viéndolo como idiotas. Y él con un pergamino, por órdenes de su majestad. O sea, que es lo más absurdo que me parece en la vida. Pero bueno, más allá de esta legión que dejaron ahí, quienes fueron comidos por los indios que vivían en Cuba. Cuando regresa Colón... Los caribes. Los caribes ya habían dado cuenta de ellos. Sí, y después ellos dieron cuenta de los caribes. No quedó uno vivo, ¿no? Bueno, pero nos queda algo de los caribes. Pues la palabra maíz. La palabra maíz es una voz caribe. Es muy chistoso porque no decimos Sintli, ¿no? No. Sintli es el náhuatl, ¿no? Y decimos la voz caribe, el maíz. Y pasa, ya me estoy yendo por otros lados, lo siento por mi dispersión, y pasa mucho también de este intercambio cultural. De aquí, nosotros, por ejemplo, al gis le decimos gis. Notiza, que es Notiza, que es de Tisit, es la lengua náhuatl, ¿sí?
o mexica, ¿cómo se dice? Es náhuatl. Es náhuatl. La lengua, la voz náhuatl que utilizan los españoles para referirse a la misma. Los españoles hicimos ahí sí hicimos un sí. switch. Nosotros nos quedamos con su palabra, con su término y ellos adoptaron el náhuatl. Sí. La tiza. Entonces, bueno, yo lo que perdón, y entonces, bueno, ya que pasa este evento, las construcciones que van a hacer los españoles van a ser en piedra. Y eso le va a dar otro carácter al vestigio que se puede documentar después de un tiempo y los relatos de cómo son las cosas, ¿no? Entonces... pero no hay una interrupción, yo creo que esa es la cuestión, porque en el caso vikingo hay cortes. Claro. Y en el caso del siglo XVI, hasta la fecha. Hasta la fecha. Pero que no es tanto, ¿no? Bueno, Fernández, ahí se puede. Fernández, el presidente de Argentina, que cuando se fue a entrevistar con el rey de España, o sea, es absurdo. O sea, esta mente colonizada que mantenemos, que llega y dice, los mexicanos descienden de los aztecas, fue la palabra. Los peruanos de los incas, nosotros descendemos de los barcos. O sea, imperdonable. O sea, esa sumisión a somos lo mismo, ¿sí? Entonces, es vergonzante, la verdad. Desde mi perspectiva, es vergonzante que un presidente de un país latinoamericano se presente como europeo, ¿no? Entonces... Pero esa es yo creo que tiene que ver con voy a decirlo así, el programa civilizatorio de cada sociedad, ¿no? Es decir, los vikingos no están generando un imperio vikingo. No. Porque como dices tú, no tienen esa forma de organización, de centralización del poder. No. Son como cacicazgos, ¿no? O sea, son grupos. Entonces, si uno se va a Groenlandia y funda su aldea y le va muy bien, pues qué bien, ¿no? Y ya regresa y hay comercio. Y si otro llega a Florida, llega a Canadá y le va, pues qué bueno. Pero no unifica nada. No. En el caso de cuando Europa, y me refiero bueno, España ya cuando Europa sí se volvió, cuando España sí se volvió europea, ¿no? Bueno, cuando Europa llega a América en el 16, ese sí es un programa imperial. Es decir, ese sí es un programa de integrar esos territorios a nuestros territorios. No es como este modelo, es que hay que pensarlo como, bueno, como las sociedades actúan como lo que se llama como la conducta de los animales, ¿no? O sea, hay animales, hay especies cuyo patrón de comportamiento es, no sé, comer hormigas. Y hay animales cuyo patrón de comportamiento es ir y matar gorilas, que lo hacen los chimpancés y nada más que los chimpancés, ¿no? Entonces, los vikingos son estos sociedades humanas, animales humanos, que su forma de comportarse es como de hongo, ¿no? O sea, esporas que crecen y se reproducen, en tanto el modo de actuar, pues, o de ser de la Europa occidental es imperialista, o sea, es una especie invasora, ¿no? Es como una hiedra. Lo que hace es que se expande, pero todo eso es la planta, no es como el hongo que aquí hay uno, aquí hay otro, porque lanza las esporas, lanza las ramas. Así es, ¿no? Entonces, lanza las ramas. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Impone una cosmogonía. Sí. Lo que los pueblos vikingos no hicieron. Pero esa es una pregunta muy interesante, porque ¿por qué justamente el contacto con América del que todo el mundo habla es el de Cristóbal Colón, habiendo otros, entre ellos justamente el de los vikingos? Yo creo que se debe principalmente a que Europa estaba pasando un periodo de crisis alimentaria muy, muy fuerte. España estaba en bancarrota. Esto se lo debía a los chinos. Sí. Entonces, tenemos un panorama desolador en toda Europa, muriéndose de hambre, bajas producciones de trigo, que era la base de su alimentación. Con la llegada de Colón, se lleva no solo especímenes humanos, que se los lleva, sino que lleva papa, lleva tomate, lleva una serie de alimentos de fácil cultivo que van a salvar a Europa
de la hambruna, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hace diferente. Si no los ha llevado, quizá no habría tenido tanta importancia. Yo creo, te digo, que este intercambio, más que cultural, que sí debió haber, o sea, lo mencionábamos con lo de Tisa y His, que sí existió, creo que también fue importante por este momento preciso en la historia de Europa, incluyendo a España, de hambruna. Sí, que en cuanto se acaba el saqueo, porque sí fue un saqueo de plata y metales preciosos y alimentos y seres humanos, todo, cuando termine este saqueo, van a volver a caer y va a ser la papa el cultivo que los mantenga, sí, ¿no? Sí, bueno, hasta en las guerras mundiales. Hasta en las guerras mundiales. Bueno, yo estuve en Holanda, tuve la oportunidad, y venden 18 variedades distintas de papa. O sea, papas que yo no conocí, digo, no son originarias de América, ¿cómo no las conozco? Bueno, no creí que sí, en Perú tienen más de 100 variedades de papa y parecen camotes y son negras y pues finalmente es originaria de ella. Pero yo también creo que tiene que ver el contexto religioso, ¿no? Porque justamente no solo dices es un banco hasta de personas, también es un banco de almas. En el sentido de que Europa viene del protestantismo, viene de Lutero, viene del gran quiebre con el papado, etcétera, después de todo esto que hemos visto desde Carlo Magno y las cruzas, etcétera, esta ruptura con el papado, y América se ve, digo, ya una vez que se vence a Juan Ginés de Sepúlveda, quien decía que los indios no tenían alma, ¿no? Ya una vez que gana Fray Bartolomé y se acepta que el indio tiene alma y por tanto es hijo de Dios, etcétera, y no puede ser esclavizado, se vuelve un banco de almas que salvar para el cielo, ¿no? La misión fundamental de las órdenes mendicantes en América, ¿no? De hecho, se dice que la reina Isabel despidió a todos los sacerdotes y todo. O sea, me da mucha risa porque es un dato cultural que nos muestra las diferencias en el desarrollo y en los usos y costumbres, por decir algo. Pidió que se impidiera a sus vasallos en América, o sea, a todos nosotros indígenas, tomar el baño diario, porque temía por la salud. Entonces, eso nos habla de dos cosas. De los puercos de los cerdos que eran y de que creía que estaban bien ser cerdos. Que estaban bien ser cerdos y que los pueblos americanos no eran cerdos. Sí. O sea, vemos todavía pueblos criollos que mantienen esa perspectiva. Pero creo que, bueno, voy a hablar de mi abuelo. Y también, o sea, Europa crece diferente, ¿no? Y además, justamente los vikingos no están generando una colonización, bueno, sí es una colonización, no están generando una conquista. No, quieren espacio para cultivar y tener a sus animales, no más. O sea, no vengo ni a implantarte mis creencias, no vengo a derrocarte a ti, no vengo a nada de eso. Quiero un lugar donde estar. Nada más. Sí, entonces eso, insisto, no hay que olvidar que los vikingos llegaron a América como 4 siglos antes que Cristóbal Colón. Oye, y justamente hablando de eso, esto que me comentabas, de que a los vikingos, porque nos los pintan, ¿no? Como los bárbaros salvajes, apestosos, que no se bañan, que además tengo entendido que adoptaban una moda bizantina, precisamente, eran influenciados por el imperio bizantino, entonces no eran para nada estos apestosos. No. Eso por un lado, y por otro lado el uso de los cuernos. Ah, sí, jamás, eso es Wagner. Eso es Wagner y Bob Fosse. Sí, ya se le debió a Wagner, que por primera vez les puso el casco con cuernos. Sí. Pero decías que fueron asustados por gente que grita. Por la gente que grita. O sea, ellos llegaron, se establecieron, me imagino que por la zona en la que llegaron, pudo haber sido un grupo chichimeca o... Pues sí, finalmente, bueno, chichimeca es un término... Sí, para es el salvaje de los mexicanos. Sí.
entonces, bueno, llegaban, se establecían, hacían sus casitas de madera y todo. Llegaba la gente que grita. Sí, y sí, los sí. otros, Sí, pues eran ¿qué onda? las Sí. naciones apaches, pues Sí. 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 Pero curioso, ¿no? Porque se les pinta con esta imagen de guerreros, Sí, irascibles, invencibles, sí, ¿no? fortísimos, Ajá, pero la gente que y de grita, 2 ¿no? metros, que aparte, pues, de metro y medio, ¿no? Y les daba miedo los nativoamericanos. Esa Sí. anécdota es muy buena. Pues bueno, Clau, Sí. muy bien. Sí, Pues creo amor. que tenemos un panorama general, ¿no? De quiénes son estos pueblos, estas migraciones, cuál es su cultura, su influencia y toda la importancia en la reorganización que tuvo de Europa misma, ¿no? Y creo que ya no terminamos de decir, pero después de que Guillermo mandara sacar los huesos de Iván, efectivamente un vikingo francés, un normando, gobierna Inglaterra. Se vuelven reyes siendo, digamos, inferiores a Francia, ¿no? Porque eran un apéndice suyo, ahora son un reino del calado, ¿no? Entonces, sí, del calado, y que además le va a dar muchísimos problemas. Sí, a ¿no? Pues Francia. finalmente Después. hay un tiempo en el que, justo en este periodo de la Guerra de las Naciones, que Inglaterra tiene invadido Francia, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, y también es interesante saber que en época de Guillermo el Conquistador, la lengua de la corte era el francés. Y por eso tenemos tantas palabras en inglés que son muy parecidas al francés. El galicismo. Sí, de hecho, justo ahí estaba viendo en el pizarrón, tenían unas, ¿cómo decía? De un cuarto de tu habitación. Y entonces es, Ajá. que es el chamber, Ajá. ¿no? Finalmente en inglés es exactamente el chamber. Sí. Pero aquí es que es chamber, ¿eh? Chamber. Bueno. Mi chamber. Bueno, a ti mejor no te digo que náhuatl, porque entonces sí empieza Claudia sí se lo conoce. Pero bueno, pues muchas gracias, Claudia. Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes, chicos, por la paciencia.